A la hora de ponernos a crear las primeras formas básicas, debéis de saber una serie de cosas básicas y fundamentales para el trabajo con Illustrator. Entre otras son las siguientes, fijaros. Si os dais cuenta, dentro de la barra de herramientas principal tenemos muchas herramientas que en el extremo inferior derecho, si os fijáis, como por ejemplo esta, tienen una pequeña flechita. Esa pequeña flechita lo que indica es que podemos hacer una pulsación prolongada sobre ese botón y el botón se extiende. Eso está muy bien. Además debéis saber que si en vez de hacer una pulsación prolongada directamente hacemos clic con el botón derecho del ratón, pasa exactamente lo mismo, pero sin el retardo de ese medio segundo que es lo que tarda la herramienta en extenderse. Si os fijáis, todas estas herramientas efectivamente tienen múltiples funciones dentro de sí que podrán ayudarnos a dar mayor cantidad de efectos o de diversidad al trabajo que estamos haciendo. Hay otra cuestión importante y es que en todas estas herramientas, en el caso solamente de Illustrator, tenemos aquí una barra que es la que nos permite separar esta barra de herramientas del resto de la paleta de herramientas principal para que de esta forma podamos colocarlas dentro del espacio de trabajo en el lugar que nosotros queramos y sea más cómodo y más rápido trabajar con ellas. Además de esto también hay otra cuestión importante y es que en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar con múltiples barras de herramientas, incluso, ¿por qué no?, podemos sacar una misma barra de herramientas para colocarla por detrás o por delante de alguna otra barra de herramientas, incluso apilarlas de una forma relativamente cómoda. Por ejemplo, ese sería el caso de apilarlas de esta forma, para que queden unidas de una forma sencilla y poder trabajar de una forma más cómoda. Pero en cualquier caso, una de las últimas cosas que sí necesitaba que supierais al respecto de esto es que tengamos en cuenta esta herramienta. Si vosotros, por ejemplo, pulsáis sobre esa herramienta, automáticamente queda seleccionada, y al hacer clic, previamente habéis pulsado la tecla Alt, lo que conseguís es que automáticamente se vaya cambiando de función, como podéis apreciar. Este es un truco importante, dado que en múltiples ocasiones será más rápido ir hasta la herramienta siguiente, que es la que necesitamos, sin tener por qué extender toda la barra de herramientas, seleccionar la que queremos o sencillamente andar buscando el lugar donde dejamos la paleta expandida. Voy a cerrar estas herramientas, voy a volver a sacar la herramienta de las formas básicas, que es esta, y vamos a hablar un par de cosas acerca de esas primeras formas básicas, porque necesito que entendáis que con cualquiera de estas formas básicas, es decir, con el rectángulo de bordes redondeados, la elipse, la herramienta del polígono o de la estrella, yo podría estar pinchando y arrastrando y funcionarían una serie de atajos de teclado básicos para trabajar con todo ello. Por ejemplo, la tecla de las mayúsculas, en el momento en el que estoy arrastrando, por supuesto, conseguiría que el objeto que estoy creando fuese absolutamente proporcional. Si pulsase la tecla Alt, el lugar donde yo hice clic para iniciar ese objeto sería el centro de ese objeto en lugar del extremo superior izquierdo si arrastro hacia abajo o el inferior derecho si arrastro hacia arriba, ya sabéis, ¿verdad? Además, estas dos funciones son combinables dado que puedo pulsar Alt y mayúsculas al mismo tiempo y crear un rectángulo desde el centro, lo cual está bastante bien. Además de esto hay otra tecla que puedo pulsar, que es la tecla de la barra espaciadora, que me va a permitir mover este objeto a través de toda la pantalla para, soltando la barra espaciadora, dejarlo fijado y poder seguir arrastrando este objeto. Esta es una de las primeras cuestiones básicas y fundamentales al respecto de esto. Yo creo que es importante que lo sepamos. Y hay otra cuestión acerca de cualquiera de estas otras funciones, y es que si yo hago, por ejemplo, cogiendo cualquiera de las demás, como por ejemplo la estrella, si yo en vez de pinchar y arrastrar para crear el propio objeto, sencillamente hago un clic en pantalla y suelto el ratón, me aparecerá el cuadro de diálogo de opciones asociado a esa herramienta, que es el que me va a permitir, por ejemplo, decidir cuántas puntas quiero que tenga la estrella que voy a crear, o cuál es el radio externo o interno de los nodos de esa estrella, como sería por ejemplo este caso. Si pulso sobre la herramienta del rectángulo con bordes redondeados, al hacer clic se me permite, por ejemplo, algo que en la propia herramienta de rectángulos no se me permite, que es hacer clic en el radio de vértice. Estas son las cosas básicas que necesito que sepáis en lo referente a las herramientas de trabajo primarias. Bastaría con que practicaseis un poco con ellas y a continuación vamos a ir empezando a darles forma y a darles un poco de juego, creando formas básicas que después transformaremos y finalmente se verán convertidas en objetos un poco más complejos.